Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la Pecera de Memorias. Yo soy Borja Turrón y tenemos aquí a David Escribano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, con ganas de empezar hoy. ¿Qué te ha ido el fin de semana? Bueno, como dije el jueves pasado, estuvo un poquito malo, así que ha sido tranquilo. Eso sí, el sábado me aventuré a un concierto de Gorillaz con la energía que pude y que tuve, y me encontré con una sorpresa que, bueno, que tú sabes cuál es, de hecho. Que estuvo Trueno por allí. Estuvo Trueno. Espectacular, ¿no? Sí, sí. Yo fue un fin de tranquilo. Bueno, me encontré con un amigo memoriónico en la noche del sábado. O sea, que tampoco fue tan tranquilo. Fuimos allá a los bajos Ni el tuyo ni el mío a han los sido bajos tan de tranquilos. Argüelles, Ojito, classic place. No, pero estuve también en el gimnasio, tío. Y Hace mucho que no... Bueno, de hecho, nunca te he visto por allí. Una vez. alguna vez voy. Y vamos al mismo. Alguna vez voy. Vale. Sabes que voy más al rocódromo, pero alguna vez al gimnasio voy. Y yo hay un tema que no entiendo, no sé si es que me falta gimnasio, me falta cultura del gimnasio, Echaba esto de menos. que es lo de las posturitas en el espejo. ¿Pero qué es lo que no entiendes de esto? Que la gente frontee. A mí me daría vergüenza. Bueno, claro, a ver, normal, ¿no? Pero lo de andar poniendo poses, ¿sabes? Poses en el espejo, Bueno, delante de todo el mundo, claro, y tal, me parece muy loco. Yo aquí, ignorancia completa, entonces igual digo alguna burrada, pero igual es que estás hablando de culturistas. No, Vale. no. O bueno, pero es igual, esa gente está... Tú no sabes si están... Yo que lo hagas en tu casa para verte bien los músculos me parece muy bien. Pero ponerte ahí, que lo único que te falta es, no sé, lanzarle besos a los de al lado, me parece too much, ¿no? No lo sé. ¿A ti hay algo de los gimnasios que no te guste? A mí me da mucho, mucho cringe. Lo puedo entender, pero la gente que grita. Pero me pasa con todo. O sea, yo alguna vez, las pocas veces que he visto el tenis, también es algo que me desconcentra. Digo, es que Ya. no puedo con ello. Ya. Son un poco orgásmico a veces Sí, incluso, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos con el programa de hoy? Porque Nah. es bastante largo, va a ser. Porque tenemos que hablar de un gran movimiento político que es el reconocimiento de Palestina por parte de varios países importantes. Hablaremos también de las incursiones rusas en espacio aéreo de Estonia. Viajaremos a Afganistán porque Trump, ojo, quiere volver a tener presencia militar allí. Joder. Le han dicho los barbudos que nanay. Comentaremos el nuevo pacto militar entre Arabia Saudí y Pakistán, porque al final sí que incluye el paraguas nuclear, que decíamos el otro día que no sabíamos. Y en el Rincón del Tiburón hablaremos de los problemas de Milei, que ha tenido que pedirle ayuda a Trump. Así que, ojito, que viene el programa para ser lunes muy movidito y también yo creo que la semana va a ser completa. Así que venga, vamos al lío. Bueno, empezamos con el terremoto político de Palestina, que por cierto ha sentado muy mal tanto en Tel Aviv / Jerusalén como en Washington. Ujú. Veremos qué tienen que decir, pero vamos, ayer saltaba la bomba. Pues sí, porque el giro ha llegado desde donde hasta hace nada parecía poco impensable, ¿no? Que es desde Reino Unido, desde Canadá y desde Australia, que han anunciado que reconocen a Palestina como Estado, y luego Portugal también se ha sumado más tarde. No son países marginales ni son decisiones aisladas. Por supuesto, Israel ha reaccionado con dureza hablando de premio al terrorismo, mientras que los 4 gobiernos respondieron que reconocer a Palestina no es avalar jamás, sino intentar salvar la única vía política que queda en pie. Sí, para entender el alcance conviene mirar hacia atrás. La última ola europea de 2024 abrió una brecha en el muro. El 28 de mayo, ¿te acuerdas? Noruega, España e Me Irlanda acuerdo. hicieron efectivo el reconocimiento de forma coordinada. Luego se sumó Eslovenia y después Armenia. Aquello ya había tensado bastante la relación con Israel, que retiró embajadores, redobló sus críticas. En fin, bueno, que no le gustó un pelo. Y ahora con los anuncios de septiembre de 2025, los que estamos comentando hoy, pues bueno, ahora son como un poco ya núcleo duro, ¿no? De clásicos aliados occidentales de Israel,
que han dicho que van a reconocer a Palestina. ¿Y cuántos países reconocen hoy a Palestina? Pues bueno, depende de cómo se cuente, porque algunas capitales mantienen fórmulas un poco ambiguas. Quiero decir con esto que hay sitios donde no es blanco ni negro, ¿vale? Pero con los que tenemos ahora mismo, con Reino Unido, con Canadá, Australia y Portugal, el total ronda aproximadamente los 150 estados de la ONU, ¿vale? En cualquier caso, son más de 3/4 partes del mundo y parece que esto cada vez va más. Eso sí, recordamos que Palestina no es un estado miembro de pleno derecho, ¿vale? De la ONU, ya, De la claro. ONU. Desde el 29 de noviembre de 2012, ¿no?, en plena resaca de las primaveras árabes y con la diplomacia bloqueada en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General le concedió el estatus de Estado observador no miembro. Es un asiento intermedio que permite intervenir, presentar resoluciones y adherirse a tratados y agencias, pero no le permite votar ni disfrutar de las prerrogativas que solo otorgan lo que es la propia membresía completa, que de momento está vetada de las ventajas facto premium, ¿no? por el Consejo de Seguridad. Pues ese peldaño intermedio explica por qué cada nuevo reconocimiento se vive como una forma de ir acumulando poco a poco legitimidad mientras la puerta de la membresía sigue entreabierta. Y luego tenemos la foto opuesta, que es la del reconocimiento de Israel, y también ayuda a encajar las piezas, ¿no? Israel es miembro de la ONU desde el 49 y mantiene relaciones con la gran mayoría de los países, alrededor de 164, creo que es alguno más, no sé si 167 estados, lo reconocen hoy con las excepciones concentradas, como no, en el mundo árabe y en el mundo musulmán, y también algunos casos como Cuba o como Corea del Norte o Venezuela. Aunque el mapa se ha movido en los últimos años con los acuerdos de Abraham y con alguna normalización también. Es decir, vamos, que la comunidad internacional no está eligiendo entre uno u otro. Lo que avanza es la aceptación simultánea de los dos estados como marco para, bueno, intentar cerrar un conflicto, ¿no?, que ya lleva 7 décadas de existencia, cosa que para mí es muy complicado que a día de hoy se resuelva. Y luego todo esto está siendo promovido pues a raíz, ¿no?, del genocidio de Gaza y de la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Todo ello ha convencido finalmente a muchos gobiernos de que o hacen algo o mueven un poco la diplomacia, ¿no?, o la solución de los dos estados acabará por marchitarse. De ahí que los reconocimientos recientes pues vengan un poco acompañados de ciertos mensajes que se van repitiendo, ¿no? Pues exigir el alto al fuego, la liberación de los rehenes, las reformas dentro de la Autoridad Nacional Palestina, elecciones, desmilitarización e incluso, bueno, el tema de excluir a Hamás de cualquier futuro gobierno. Es que de poco te vale también reconocer un estado si deja de existir ese estado, ¿no? Sí. Es un poco lo que estamos diciendo. Por cierto, compartía ayer un tuit en el que se veía una ejecución pública de Hamás dentro de la Franja de Gaza, que no hay que... o sea, está bien siempre recordar lo de Israel, pero también tenemos que recordar de vez en cuando la calaña, ¿no?, que gobierna también Gaza, Hamás, ¿no?, que al final es... Hay gente que yo no sé, bueno, si denominarlo como un grupo estatal o no, porque al final de facto, bueno, gobierna un territorio, pero al final se comporta como un grupo terrorista. Y bueno, Borja, salimos de esta noticia y ¿qué más tenemos hoy? Bueno, tenemos que hablar también de las incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN. Hablábamos el otro día de que igual Polonia iba a invocar el artículo 4 y llamar a consultas a los miembros de la organización, de la Alianza Atlántica, y ahora parece que Estonia también lo va a hacer. Pues te lo cuento. La tensión entre Rusia y la OTAN vuelve a dispararse en el flanco oriental de Europa. Este domingo, la OTAN ha detectado en el espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico un avión militar ruso, un IL-20M, que es un aparato especializado en tareas de espionaje y reconocimiento electrónico. La Fuerza Aérea Alemana ha desplegado 2 cazas Eurofighter para interceptar la aeronave, que volaba sin plan de vuelo ni contacto por radio. Tras la identificación visual, los cazas alemanes entregaron la misión de escolta a los aliados suecos de la OTAN y regresaron a su base en Rostock-Lag. El Kremlin emplea el IL-20M para recopilar señales electrónicas, registrar emisiones militares y de comunicación e identificar sistemas de defensa aérea, por lo que su presencia en zonas sensibles ha sido interpretada como una nueva maniobra de presión. Y no es la primera vez que este tipo de avión es detectado en la región. También ha sido localizado en el Ártico y cerca de Alaska. Pero es que este incidente se suma a una violación del espacio aéreo de Estonia registrada el viernes, cuando cazas rusos MiG-31 penetraron durante unos 12 minutos en el territorio aéreo estonio antes de ser obligados a retirarse por aeronaves aliadas. Días antes, casi una veintena de drones rusos cruzaron a Polonia, lo que desencadenó una respuesta sin precedentes. Por primera vez,
Cazas de la OTAN derribaron amenazas en el espacio aéreo aliado. Sí, Moscú ha negado haber entrado en el espacio aéreo estonio, insistiendo en que sus aviones volaban sobre aguas neutrales. Por su parte, ante la creciente presión, Estonia ha activado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que prevé consultas internas cuando un país miembro considera amenazada su integridad territorial o su seguridad. La reunión se celebrará este martes, según fuentes aliadas, y bueno, veremos a ver qué ocurre ahí. Porque en algún momento la OTAN tiene que hacer algo. Cada día un pasito más adelante, ¿eh? Cada día un pasito más adelante. Y bueno, que al final Estonia es un país tremendamente pequeño, tremendamente modesto en medios, y o encuentra ese paraguas de la Alianza Atlántica o por sí misma poco puede hacer ante el poderío militar ruso, ¿no? Bueno, pues veremos en qué desemboca todo esto, pero la verdad que la cosa pinta bastante mal. Yo, bueno, no sé hasta qué punto tiene pensado Rusia escalar este tipo de incursiones, pero bueno, a ver que no pase como pasó en 2015 con Turquía, que derribó un avión ruso y bueno, y fue un momento bastante delicado. Vámonos ahora a Afganistán, porque allí también... Bueno, no han pasado cosas. Hace mucho que no hablábamos de Afganistán. Donald Trump quiere que pasen. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues Donald Trump vuelve a agitar la política internacional con una de sus frases de impacto. Dice que Afganistán, si no devuelve la base aérea de Bagram, le van a pasar cosas malas. Cosas malas. Cosas malas van a pasar. Bueno, pues a ver. ¿Dónde puso esto? ¿En Truth? Esto sí, donde siempre, en su red social. Reavivando un asunto que parece enterrado con la retirada estadounidense de 2021, que por cierto, sí. Si mal no recuerdo, fue ejecutada fue llevada a cabo durante la administración Biden, pero ejecutada durante su mandato anterior. Al revés, o sea, la planeó Trump, pero la ejecutó Biden. Eso quería decir. Efectivamente. La base de Bagram no es cualquier sitio, no es cualquier base, no es cualquier territorio, ya que, bueno, es un sitio con muchísima historia y que ha dado mucho que hablar. Primero, por cierto, la construyeron los soviéticos y fue una pieza clave de su guerra después en Afganistán durante los años 80. Décadas después pasó a ser el corazón de la presencia militar de Estados Unidos, ya que, bueno, es un enorme complejo desde donde se despegaban todo tipo de aeronaves, drones y desde donde se hacían operaciones de inteligencia. Para Trump, esa infraestructura, ¿no?, levantada y modernizada con dinero y logística estadounidense, pues debería seguir en manos de Washington, por lo que parece. Yo no sé hasta qué punto abrir la herida de Afganistán y volver a hablar de Afganistán ahora mismo en Estados Unidos le puede venir bien de verdad a Trump. Yo lo que no tengo muy claro es ¿para qué quieren eso? ¿Para qué se pone a hablar de esto ahora este señor, no? Total, no sabemos igual es para desviar la atención o realmente está preparando algo en Oriente Medio. Pero bueno, ¿qué han dicho los barbudos de Kabul? Pues lo que han dicho es que Kabul no quiere ni oír hablar de tropas extranjeras de nuevo. Tras 20 años de ocupación, los barbudos dicen que la soberanía nacional, pues es un principio intocable y que estos, al final, pues, oye, lo que tienen que hacer es responder a Trump que no. Han dicho, por cierto, que si tienen que tirarse 20 años más luchando, se lo van a hacer. No, ellos les dan igual. Y lo tenemos claro que lo van a hacer, total, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Desde Kabul, además, han recordado que Afganistán es un país independiente y que nadie tiene derecho a imponer condiciones ni a reclamar una base que, a sus ojos, forma parte del territorio nacional. El portavoz, Zabihullah Mujahid, pide a Washington que actúe con realismo y con racionalidad. Me mola, ¿no? O sea, como los barbudos pidiéndote... Bueno, también dice que la integridad territorial que es intocable, evocando el acuerdo de Doha, que es aquel pacto firmado con Estados Unidos en 2020, para señalar que cualquier amenaza violaría lo ahí establecido, ¿no? Sí, yo te decía antes eso porque luego habló el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fashihuddin Fitrat, un clásico, y fue el más contundente, ¿no? Aseguró que entregar incluso una pulgada de tierra afgana es algo imposible. Ya ha dicho que, bueno, que ni de coña, ¿vale? Que no temen a ningún agresor, a ningún matón, y esto en clara alusión a Trump. También lo que te comentaba antes, pues dijeron que si tienen que tirarse 20 años más luchando, que se tiran, que no tienen ningún problema, y un poco más que pues le ha dicho, venga, venid a por mí. Bueno, eso ya me pega más, ¿no? Eso ya cuadra más con el estilo comunicativo de los barbudos. Afganistán vive un momento político muy particular, marcado por la paradoja de un gobierno barbudo. No podemos decir la palabra porque es que nos desmonetizan el vídeo, no es por otra cosa. Podemos cambiar, podemos meter otra palabra aparte de barbudo para ir un poco como... Los señores, los Ivanes. Los Ivanes. Los Ivanes me gusta. Estos señores, pues este gobierno
de los Ivanes que se proclamaba estable, pero que no logra ser reconocido oficialmente por casi ningún país del mundo. Yo no sé si eso puede ser un gobierno estable, ¿no? Desde su regreso al poder en 2021, esta gente ha consolidado un régimen férreo, controlando el territorio con mano dura y sin grandes resistencias armadas visibles. En su narrativa, al final, insisten en que han traído seguridad después de décadas de guerra, pero que esa seguridad tiene un costo. Libertades recortadas, sobre todo para mujeres y niñas que han sido expulsadas de las escuelas y universidades y limitadas en su vida pública a la mínima expresión. Sí, de hecho, Terrible. allí las leyes contra las mujeres son cada vez más estrictas, ¿no? Pues bueno, desde que no pueden ir solas a ningún sitio, en fin, todo tipo de restricciones en la vida pública, ya no vamos ni a hablar de la vestimenta, prácticamente son, bueno, pues poco menos que esclavas sexuales de sus maridos. Poco que decir de esta noticia, pero bueno, sí que podemos hablar un poco más, ¿no? de cómo están estos señores a día de hoy, porque la economía de Afganistán sigue siendo una herida abierta. Al final, con las sanciones internacionales y el congelamiento de fondos en el extranjero, pues Afganistán depende en gran medida de la ayuda humanitaria, ¿no? Mientras millones de personas viven en condiciones precarias en el país, por cierto, un país que tiene una media de edad de 19. O sea, la mayor parte es muy joven. La pirámide poblacional tiene forma de pirámide. Y eso habla de lo poco desarrollado, ¿no?, que está Afganistán. Una cosa curiosa luego es que también han perdido una de sus mayores fuentes de ingresos por una cuestión religiosa, y es que todas las plantaciones de opio se las han tenido que cargar. Claro. De hecho, hay una importante campaña del gobierno para acabar con este tipo de plantaciones, ¿no? El régimen, pues bueno, ha intentado abrir canales comerciales con vecinos como Pakistán, Irán, China o Rusia, pero la falta de reconocimiento oficial pues dificulta atraer inversiones o entrar en la dinámica financiera global. También lo que hablábamos de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento no lo están teniendo del todo bien, pero ahí aguantan. También, sobre todo, porque no hay una alternativa real a los señores barbudos, ¿no? Ahora mismo no hay nadie que pueda hacerse con el poder y mucho menos derrocarles por la fuerza, que es, vamos, estos señores no van a implantar la democracia y por la fuerza pues tendría que venir alguien de fuera, pero ¿quién, no? Es muy complicado que ahora mismo eso pase. Y mientras, pues la población civil afgana sigue siendo como el junco, ¿no?, que se dobla en vez de partirse, pues al final se adaptan a lo que llega, ¿no? Si algo han mostrado Afganistán, la población civil afgana, es que les vale prácticamente cualquier cosa que viene y se adapta a la situación, por muy mala que sea. Bueno, vámonos ahora a hablar de Israel otra vez, pero en este caso no para hablar de Palestina, sino para hablar de la propuesta de paz o la propuesta de, bueno, llegar a un acuerdo con Siria para arreglar la región en los próximos años. Y es que Israel ha puesto sobre la mesa una propuesta que, de concretarse, transformaría el mapa de seguridad en el sur de Siria. La idea es sustituir el viejo acuerdo de separación del 74, que quedó obsoleto tras décadas de guerra y el desplome del orden sirio, por un marco nuevo que garantice a Israel un colchón de seguridad frente a las milicias respaldadas por Irán y por otros grupos hostiles. Lo que Israel ha puesto sobre la mesa es un rediseño completo de la seguridad en el sur de Siria. Sí, te voy a contar un poco de qué va esta movida. En esencia, la propuesta lo que busca es blindar la frontera y asegurar que ninguna fuerza hostil pueda operar cerca de los altos del Golán. Para eso, plantea mantener bajo su control tanto los propios altos del Golán como el Monte Hermón, donde, vamos, dos sitios que tienen mucho valor estratégico porque, como decimos, hacen de colchón en caso de que Siria le quiera hacer algo a Israel, cosa que a día de hoy no tiene pinta, pero bueno. También quiere ampliar la franja de contención en la zona de Quneitra, empujando la línea de seguridad unos kilómetros hacia dentro de Siria. Además, exige que quede desmilitarizada, lo que significaría retirar de allí tropas, tanques y artillería siria. Dará, por cierto, que fue uno de los grandes bastiones de la revolución durante la guerra civil siria. Sobre Suwaida y el sur de Damasco, la idea es aún más restrictiva, ¿no? Recordamos, aquí es donde están los drusos, que hemos mencionado. Efectivamente. Aquí Israel pretende establecer una zona de exclusión aérea que impediría a la aviación siria y a las milicias aliadas sobrevolar estos espacios. Bueno, aviación siria, lo poco que queda, si es que queda algo. El objetivo declarado es reducir al mínimo la presencia de grupos respaldados por Irán y evitar que Siria reconstruya su infraestructura militar. Es verdad que ahora mismo, con el nuevo gobierno, pues todos los grupos
proiraníes o bien se han ido al Líbano o bien se han echado al monte a luchar como guerrillas o están algunas células pequeñas en el desierto de forma clandestina. Un desierto también, por cierto, en el que siguen, ¿no?, las células del Estado Islámico. Para Israel se trata de impedir que fuerzas armadas y arsenales pesados se acerquen demasiado a su frontera, y Netanyahu ha insistido en que el acuerdo es vital para frenar los ataques que siguen saliendo desde territorio sirio. Del otro lado, del lado sirio, el presidente al-Shara ha mostrado disposición a negociar, aunque con la condición de que se respete la soberanía nacional y de que la ONU participe en la supervisión. La propuesta, por supuesto, despierta recelos, porque la práctica implica que amplias zonas del país van a quedar bajo limitaciones militares que vienen impuestas desde otro lugar, que además es Israel, algo que toca fibras sensibles en un régimen que se presenta como defensor de la integridad territorial siria. Sí, al-Shara de momento, como siempre, siendo muy pragmático y, bueno, intentando reflotar ese país de alguna manera. Un país que, por cierto, parece ya que han pasado muchos meses desde que acabó la guerra civil, pero continúa siendo o estando tremendamente devastado y sigue habiendo muchísima pobreza. Más allá de todo eso, bueno, pues llegaba un rumor, David, desde tierras rusas, de momento son solo rumores, temas que no están confirmados, pero de que Bashar al-Assad, antiguo dictador sirio, podía haber sido envenenado y se dice que está en el hospital en situación crítica. No sabemos si es verdad, insisto, que son solo rumores no confirmados, pero como es una noticia que ha circulado mucho por redes sociales en el último día, pues lo comentamos por aquí. Bueno, cuando nos enteremos, pues la desmentimos. Eso es, o la bueno, eso es desmentir, ¿no? Igualmente, sea lo que sea. Bueno, o sea, sí. Bueno, que contamos lo que, ¿Vale? ¿No? lo que sea. Bueno, dicho esto, Pakistán, Pakistán. Arabia Saudí. Sí. Contábamos que habían llegado a un acuerdo de asistencia militar mutua, a cambio luego también... Que cada uno salía ganando un poco por lo suyo. Unos daban músculo militar y los otros daban dinero para Arabia Saudí, ¿no? Eso es. Y ahora decíamos, lo que no sabemos es si Pakistán, que recordamos que es una potencia nuclear, eso, va a poner su arsenal nuclear al servicio de Arabia Saudí en caso de que ocurriera algo, y parece que sí, ¿no? Sí, parece que Pakistán incluye su arsenal nuclear como parte del acuerdo con Arabia Saudí. Y esto significa que en caso de agresión a los saudíes, pues Pakistán podrá, evidentemente, utilizar estas armas para defender a sus aliados. Muy bien, y ya hablamos esto el otro día, pero hay una cosa que no hemos hablado, a pesar de que hemos hablado mucho de Pakistán, que realmente qué capacidades nucleares tiene Pakistán, no cómo es su arsenal. Bueno, pues Pakistán es hoy uno de los países del mundo que tiene armas nucleares y además no se ha quedado atrás, ¿no?, en lo que es el mantenimiento de su arsenal. Con los años lo ha ampliado hasta alcanzar, según estimaciones, unas 170 cabezas nucleares. No es un dato oficial porque Islamabad nunca publica cifras, pero los expertos internacionales coinciden en que se trata de una de las colecciones más grandes que hay fuera de las grandes potencias, es decir, fuera de China, Estados Unidos y Rusia. Estas armas, por supuesto, no están guardadas en una vitrina, están pensadas para usarse en caso extremo, y para lanzarlas Pakistán cuenta con distintos tipos de misiles. Algunos pueden recorrer distancias cortas y apuntar a objetivos cercanos, y otros, como el Shahin 3, llegan mucho más lejos e incluso hasta más allá de la India. También se habla de misiles capaces de llevar varias ojivas a la vez y de proyectiles para dispararlos desde el mar, lo que daría más flexibilidad a la hora de usarlos. Sí, recordemos, claro, que el arsenal nuclear pakistaní está diseñado para hacer frente a la amenaza india, pero a su vez... Pero que por si acaso también hay más alcance, ¿no? Sí, no, pero aparte de eso, que recordemos que Pakistán hace frontera con Irán y que Irán es el principal rival geopolítico de Arabia Saudí. Que es otro de los tantos, claro, justo. Claro, o sea, sí. Le viene genial a Arabia Saudí esto. Bueno, lo más llamativo de la doctrina de Pakistán es que no ha prometido nunca que solo respondería con armas nucleares si primero le atacan con ellas. Al contrario, mantiene abierta la posibilidad de usarlas como último recurso, incluso si la agresión fuera solo con armas convencionales. Esta postura busca servir de advertencia a su gran rival, que es la India, con quien ha tenido, bueno, pues muchas tensiones en los últimos años y en las últimas décadas. Y el país insiste en que su arsenal está bien custodiado y bajo mando centralizado, con protocolos de seguridad estrictos. Sin embargo, desde fuera siempre hay dudas sobre la estabilidad política, el riesgo de grupos extremistas o el hermetismo del programa, ya que Pakistán nunca ha firmado el TNP. Pues nada, ahí queda eso y con esto llegamos al final de las noticias geopolíticas y vamos al rincón del tiburón porque tenemos una noticia que contar, pero es una noticia bastante importante, sobre todo para los argentinos. Así que vamos a ello.
Bueno, últimamente a perro flaco todos son pulgas porque Milei, claro, le viene todo un poco del tirón, ¿no? Tuvo ese revés electoral, el revés electoral ha hecho que la confianza en Argentina por parte de los inversores internacionales se tambalee por miedo a que Milei pueda perder las elecciones. Eso está provocando una situación económica con el peso bastante débil. Eso puede hacer que Milei efectivamente pierda las elecciones. Y es todo un poco un proceso que se ha puesto en marcha por el cual ahora mismo no lo están pasando nada bien en el gobierno argentino, ¿no, David? Pues no, porque Argentina atraviesa una etapa en la que necesita desesperadamente dólares para sostener su economía y por eso el gobierno de Milei se ha apoyado en organismos internacionales y en conversaciones directas con Washington. Primero llegó a un acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad entraron de inmediato en las reservas del Banco Central. Y ese dinero no vino gratis. El país tuvo que aceptar una apertura progresiva del mercado cambiario, permitir que el peso flote en torno al dólar y comprometerse a achicar el déficit fiscal. Sí, Argentina está buscando ese dinero porque, en pocas palabras, se está quedando sin dólares y los necesita urgentemente para 3 cosas. Lo primero, para defender el valor de su moneda. Lo segundo, para pagar deudas que vencen pronto. Y tercero, para poder importar lo básico que el país no produce, ¿no? Pues bueno, distintos tipos de componentes o materias primas. El Banco Central venía gastando dólares para que el peso no se desplomase demasiado rápido, pero cada vez que vende, las reservas bajan y llega un momento en el que ya no alcanza para seguir sosteniendo la moneda. A esto se suma que en 2026 vencen deudas muy grandes con el FMI y con otros acreedores, y si el país no consigue efectivo antes, pues corre el riesgo de no poder pagarlas, con todos los problemas que ello conlleva. Y por eso Milei insiste tanto en conseguir un préstamo extra desde Estados Unidos. La idea es llenar otra vez la caja de dólares, mostrar al mundo que Argentina tiene cómo cumplir sus compromisos y calmar a los mercados, que cuando huelen debilidad hacen subir los intereses y complican todavía más la economía. Con ese colchón, el gobierno podría también pagar importaciones y sostener algunos programas sociales sin que el peso caiga en picado. Sí, se hablaba de 30.000 millones de dólares, nada más y nada menos lo que Milei le quiere pedir a Trump. En resumen, vamos de todo lo que hemos dicho. El dinero no es para gastar de más, no es para de repente ponerse aquí a dar ayudas y todo esto a lo loco, sino para evitar un colapso en el corto plazo. Así se mantiene el tipo de cambio bajo control, se cumple con los pagos de la deuda y se gana tiempo para que las reformas económicas empiecen a dar resultados. Unas reformas económicas que, si bien sí que han dado resultados en lo que a inflación respecta, de momento a nivel de crecimiento económico, bueno, no se puede decir que estén peor que antes de que llegase Milei, pero no ha dado de momento los resultados esperados, o al menos los resultados necesarios. Así que nada, pues esto era lo que queríamos contar sobre economía, me parece súper importante, seguiremos de cerca la situación y veremos qué ocurre de cara a las elecciones de Argentina, que yo tengo muchas ganas de que ocurran, porque tengo mucha curiosidad por ver qué pasa, David. Yo también, la verdad. Has contado, por cierto, noticias negativas de Milei de Argentina. Va a haber alguno por ahí que va a estar poco contento. Alguno que te sigue de vez en cuando. ¿Quién? ¿Dices por alguien en general? No. Vale. No. Vale. Pues nada. Pues que si está poco contento, que se ponga feliz, David. Que no cuesta nada sacarle una sonrisa a la vida. Hay mucha gente, pescando visitas con este tema. ¿Te gusta a ti un poco este tema también, no? Sí. La polémica. Sí. Bueno, vamos al debate, nueva sección. Tenemos que pensar, claro, mira, vamos a explicarlo esto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pasamos a la Vamos a pasar a la sección? Claro, es que no. Y luego lo explicamos. No nos hemos pensado ni un título de nueva sección. Es verdad. Vamos a la nueva sección. Claro, decíamos, queremos hacer una nueva sección en la que vamos a sacar un tema y David y yo vamos a debatir, vamos a hacer una conversación abierta sobre ese tema. A veces va a ser un poco más polarizado todo, vamos a tener como opiniones más opuestas y otras veces igual, pues... Yo creo que hoy no, porque hoy estamos... Hoy estamos bastante alineados, yo creo, pero Sí. igualmente viene bien siempre el debate. Entonces, vamos a decirle a la gente que nos comente cómo se puede llamar esta nueva sección. Vale. Y el próximo día ya lo hacemos con el nombre de la sección y todo. Hoy ponemos Predefinido. Claro. Cualquier cosa. ¿Y hay alguno que se te ocurra a ti, así de primeras? No estoy yo hoy rápido. Mira que ¿No? normalmente me gusta a mí... No. ¿No? Vale, pues bueno. No.
No busques Vale, donde no vale, hay. vale. Oye, Pues mira, nada. este lunes, o sea, es muy lunes, ¿vale? Bueno, que la gente nos ayude. Que la gente nos Que la ayude. gente nos ayude con un nuevo nombre para el debate. Vale. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, David? Bueno, pues ya que hemos traído la conversación sobre las armas nucleares, hablando de Pakistán, hablando de... Bueno, no hemos hablado de Corea del Norte, que es que lo teníamos pensado y no Sí, lo hemos pero hecho. al final se nos quedaba muy Se largo. nos ha quedado un poco largo, pero bueno. La idea es un poco intentar, primero, discutir sobre si estamos a favor de que haya armas nucleares, que eso creo que lo vamos a pasar bastante rápido, y luego también debatir cómo sería un mundo donde las armas nucleares puedan representar la mayor seguridad posible. No, Vale. ¿Vale? O sea, vale. Lo primero, estamos a favor de las armas nucleares, de que existan. O sea, yo en un mundo utópico pues estaría encantado de que no existiesen armas nucleares. Ahora bien, no es que estemos a favor de que existan, es que ya existen. Entonces la cuestión es... Vale, te cambio. ¿Fue una buena idea inventar armas nucleares? Ese es mi punto. Yo no tengo... O sea, no puedo responder. Y sabes que... yo sé que lo odias, pero no te puedo responder que sí, que no, es algo que ocurrió y punto. Es decir, fue una buena idea. En mi caso, yo opino que sí, que fue Ya muy sé buena que tú idea. opinas, ya sé que tú opinas que sí. Es verdad, ya sabemos que se utilizaron 2 veces Ujú. con fines militares en Hiroshima y en Nagasaki. Eso fue una tragedia y fue una locura, una crueldad tremenda llevada a cabo por Estados Sí, Unidos. porque además fueron empleadas sin tener que haber sido empleadas realmente. sin No había dar ninguna avisos, justificación y- para terminar la guerra, para nada. Ahora bien, ya pasado el episodio de Hiroshima y Nagasaki, las armas nucleares son la razón por la cual no ha vuelto a haber una guerra entre potencias y por la cual ha pasado el mayor tiempo en la historia del ser humano sin guerras entre potencias. En este caso, sin guerras entre pues, las grandes potencias nucleares, que son pues, Claro. los grandes de Europa, Estados Unidos, China, la Unión Soviética, luego Rusia. En fin, si no ha vuelto a haber una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial o como fue la Primera Guerra Mundial, cosa que había cada poco tiempo, Sí, ¿no? sí, Porque sí. si nos vamos luego a otras guerras yo qué sé, pues te vas al siglo XVIII, por decirte Ujú. algo, y la guerra de la independencia de Estados Unidos o la guerra de los 7 años fueron guerras mundiales. La guerra de la sucesión española también fue una especie de guerra mundial. Claro, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué no hay guerras entre potencias? Porque lo que se hace es recalcular de una forma totalmente exagerada el riesgo. Normalmente Básicamente cuando tú vas a atacar, Desaparecen los incentivos. a desaparecen cada los guerra. incentivos porque tú vas a morir también. Eso es. Esto tiene una explicación que, bueno, creo que tiene una explicación que tiene mucho que ver con la biología, de hecho, O sea, con Sí. un comportamiento, con cómo se llevan a cabo los comportamientos racionales y como muchas veces tenemos sesgos cognitivos que nos hacen pasar por encima de las probabilidades reales. Tú, por ejemplo, si yo me voy a pegar contigo, si estoy enfadado, te voy a atacar sin muchas veces calcular el riesgo porque yo no tengo, por mi lado no está nada claro que haya un 100% de probabilidades de que yo vaya a morir. Entonces, en este caso, si tú tuvieras armas nucleares, ocurre esto. Hay Sí. una disuasión. Y hasta día de hoy, al menos hasta día de hoy, las potencias mundiales, por muy malas que hayan sido, por muchos crímenes que hayan cometido, por mucho genocidio, lo que tú quieras, siempre han actuado de forma racional. Es decir, calculando, ¿no? Cuando Rusia invade Ucrania, la invade con ciertos cálculos que se han podido equivocar, pero la decisión que les llevó a atacar Ucrania es racional. Claro. Y la decisión que les lleva a no utilizar armamento nuclear también es racional, ¿no? Ujú. Por tanto, de momento no hemos llegado al punto en el que ninguna potencia mundial haya actuado de forma irracional. Cosas que pasan, que a medida que tú aumentas el arsenal nuclear, ya no digo en una sola potencia, sino que todas las potencias del mundo van teniendo cada vez más arsenal nuclear, pues también aumentas el riesgo de error humano. Es decir, que aunque todo esto sea racional, pues si tienes más armas nucleares, pues... Incluso, te voy a decir que incluso Corea del Norte actúa de forma racional con su armamento nuclear. Evidentemente, porque es lo que garantiza su propia, según ellos, su propia existencia, ¿no? Entonces, la cuestión, y el debate aquí viene La con... cuestión, bueno, Claro. creo que el binomio comercio internacional, armamento nuclear, Ujú. es lo que ha provocado la época de mayor paz en la historia de la humanidad. Vale. Vale. Por tanto, para mí, ya te digo que sí me parece que fueron una buena idea. Estoy prácticamente de acuerdo. Vale. Hay una discusión ahí filosófica sobre hasta qué punto el ser humano podría Claro. no tener este comportamiento violento, este tal. ¿Por qué y hemos eso es tenido que llegar a esto, ¿Por no? qué Es hemos un tenido poco- que llegar a esto? ¿No? Y si, por ejemplo, ahora mismo
no quiero tampoco poner ejemplos para que la gente no me fune en los comentarios, pero sí hay lugares en el mundo donde igual se puede convivir o se podría llegar a convivir garantizando pues una paz más allá de la confianza de que te vaya a atacar tu vecino. Sí, pero siempre tiene que haber cierta autoridad con una capacidad de ejercer violencia mucho mayor que la tuya que te haga respetar los acuerdos. Luego también, mira, me gusta poner el ejemplo del genocidio de Ruanda, porque es la viva imagen de cómo sin armas te matas de forma mucho más cruel, ¿no? Destruirte igualmente. Claro. Aquello fue 1 millón de muertes en apenas 3 meses, ¿no? Claro, a ver, es que... Con cuchillos, con machetes. Y recordemos que igual quitamos las armas nucleares, pero el nivel tecnológico que tenemos ahora mismo en la industria militar es tremendo. O sea, se pueden hacer masacres y lo vemos día tras día, ¿no? En las guerras que tenemos abiertas y en los conflictos actuales. La cuestión de las cuestiones. Al final, entiendo que en este mundo donde se toman decisiones racionales, siempre calculando los riesgos y donde... Luego tengo una pregunta para ti, por cierto. Vale, me parece guay. ¿No me la quieres hacer ahora? Antes de entrar en la cuestión. Después. Vale. Claro, aquí se puede repartir arsenal nuclear a todos los países del mundo. Y entiendo que hay un mapa determinado que es más seguro que otro. Entiendo que esto es lo que pensaron cuando se firmó el Tratado de No Proliferación, que al final le da derecho hasta dónde y quiénes son los que tienen derecho de tener estas armas para garantizar un mundo más seguro. Y la pregunta que te hago yo es, la primera, el Tratado de No Proliferación, que tiene mucho que ver además con el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿tiene sentido para garantizar la seguridad? Y la segunda, ¿hay algún mapa que se te ocurra a ti que pueda tener más sentido? Yo coincido en que es verdad que si todo el mundo tiene armas nucleares, incluyendo el estado más pequeño que se te pueda ocurrir, puede ocurrir que muchas de ellas acaben en las manos equivocadas. Claro. ¿Por qué? Porque cuanta más gente la tiene, más riesgo hay de que alguien actúe negligentemente. Probabilidad. Vale. Ahora bien, ¿qué países deberían tenerlas y qué países deberían no tenerlas? Hombre, pues mira, en el caso de no tenerlas, creo que todos estaríamos mucho más cómodos si Corea del Norte no las tuviese, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, primero, que su vecino con quien está enfrentado no las tiene, hay un desequilibrio ahí. Pero luego también porque es un estado totalitario del que te puedes llegar a no fiar porque tiene una manera de pensar muy diferente, aunque también actúan desde la lógica. Pero bueno, es un país con el que yo estaría más cómodo si no las tuviera. Lo mismo pasa un poco con Irán, ¿no? Que está intentando obtenerlas, pero lo mismo, que un régimen fundamentalista, teocrático, contrario a Occidente, tal, tenga armas nucleares cuando sus principales rivales... Bueno, Israel sí las tiene, pero cuando, por ejemplo, Arabia Saudí no, pues igual... Claro, yo justo lo que te iba a decir, ahora que has mencionado a Israel en el caso de Irán, es que este año hemos visto, bueno, pues un conflicto que directamente ha llegado a ataques entre estas dos potencias regionales. Entonces, es posible que con armas nucleares Irán, bueno, pues no tendríamos ni que haber visto esto. Es más, incluso que también es posible que muchas de las confrontaciones proxy que ha habido, vamos, que quizás la tensión regional se podía haber rebajado si Irán hubiese tenido armas nucleares. Porque se llega a un lugar de statu quo donde, bueno, lo hemos podido ver con India y Pakistán, que hay rifirrafes, pero... Claro, pero entonces eso te lo puedes llevar a todos los conflictos regionales que hay. Por supuesto. Pues que Armenia y Azerbaiyán también las tengan. Claro. Sí, aquí está el tema. Aquí está lo complicado. Y de hecho, a mí se me plantea también como un dilema que es... Creo que si tuviésemos que reasignar los asientos del Consejo, hay un país que debería de estar sí o sí, y yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Siendo como justos, ¿no? A nivel de peso, a nivel de importancia geopolítica, de todo, que es India. Sí. Pero sí, Pakistán no. Sin duda. Pakistán no, pero ahí sí que hay demasiada gente involucrada. En el caso de India son 1.400 millones, en el caso de Pakistán creo que está por los 300 millones la población, y creo que la tragedia humana de una guerra entre esas dos potencias regionales hace que sí me parece que merezca la pena, por mucho que Pakistán pueda llegar a tener un gobierno integrista en algún momento, que ambos las tengan. En el caso de Israel e Irán creo que no. Creo que Israel tampoco gana demasiado estratégicamente teniendo armas nucleares. Creo que es demasiado pequeño como para... Yo creo que cualquier país gana muchísimo estratégicamente teniendo armas nucleares. Es muy superior en general militarmente al resto, pero lo que te quiero decir es que
es demasiado pequeño, me parece demasiado poco seguro. No me convence mucho el tema del armamento nuclear en Israel, tanto en Israel como en Irán, ¿no? Yo también estaría más cómodo si esos dos no las tuviesen. Vale. En el caso de India y Pakistán, creo que la tragedia humana es tan grande, o sería tan grande y tanta gente viviendo ahí, que sí que merece la pena, yo creo, que las tengan, ¿no? Y luego, pues... también es que no me gusta cuando se mezcla el tema nuclear con la religión, ¿no? Porque ahí es donde pueden empezar a dar lugar a temas que ya no se juegan desde la propia lógica. Sí, entiendo que no tiene que ser únicamente la religión, que por supuesto que sí, sino también a veces cierto tipo de... pues es que estoy pensando ahora mismo en Japón y en ataques suicidas, ¿no? O sea, es decir, que no venían desde el punto de vista religioso, porque ni el sintoísmo ni el budismo te llevan a un ataque kamikaze, ¿no? Lo digo porque entiendo lo que me dices por el fundamentalismo de Irán, pero que quizás es ese tipo de cultura que te puede llevar a calcular, digamos, a pasar por encima de un cálculo de riesgo que te hace daño a ti, ¿no? Puede ser. Y luego también creo que la Unión Europea debería actuar tener como un arsenal conjunto. Sin duda. Ahí En vez estamos de de acuerdo. que todos dependen de Francia o incluso de Reino Unido para que le ofrezcan su paraguas nuclear, creo que debería haber un arsenal conjunto europeo con el que estratégicamente poder negociar, ¿no? Vale. Como organización. Vale, dos cosas. Bueno, uno, tenías una pregunta para mí y Sí. luego, conclusión de esto. Entonces, el mapa que tú me has dibujado, que creo que además estoy bastante de acuerdo contigo, sería Estados Unidos, China, Rusia, tendrían armamento nuclear, ¿no? O sea, como en este nuevo TNP, ¿qué tal? Dejamos a India y Pakistán, oye, entrad aquí, no os preocupéis. Podéis tenerlo porque está bien que lo tengáis, porque es que si no os vais a matar. Sí. Y además India también representa uno de los grandes poderes del mundo. Luego Europa actuaría como conjunto, no hablamos de la Unión, hablamos de Europa, con Reino Unido y con Francia, y le quitamos a Corea. Bueno, sí, haría la Unión Europea más Reino Unido, vale, haría un arsenal conjunto para ellos. Vale, y le quitamos luego a Corea del Norte y a Israel, y bueno, Irán, que no desarrolla. Y a Irán no le dejaríamos. Y Arabia tampoco, Arabia Saudí sí tiene por ahí algo. Vale, y no se nos queda nadie, ¿no? Yo creo que no, están todos. Ese sería mi plan perfecto. Ya se las daba a Brasil, tío, también. No las necesita. No, por supuesto que no. Son caros, por cierto. Mantener un arsenal nuclear no es nada barato. Más luego, ya no solo el programa nuclear, es decir, conseguir las cabezas nucleares, sino luego también conseguir los vectores, es decir, conseguir pues los bombarderos, los misiles, los submarinos o lo que haga falta para llevar esas cabezas nucleares a donde tu enemigo. Entonces, ojito con eso. Bueno, Brasil tuvo un programa nuclear muy, muy desarrollado. Creo que de los que más cerquita estuvo... Vale. Mi pregunta. Vale. Espera, lo Brasil. Sí. ¿Crees que España debería tener armas nucleares? Creo que España debería de adscribirse a un paraguas nuclear europeo. Conjunto. Vale. Pero no desarrollarlas como quería hacer Carrero Blanco, por ejemplo, ¿no? Por separado. No, utilizo el mismo argumento que me has dado tú desde Brasil, sobre todo teniendo en cuenta que podemos tener, pues un poco lo que quería hacer Arabia con Pakistán, pero de una forma mucho más eficaz. O sea, que podemos tener un paraguas conjunto. A pesar de tener la amenaza, por ejemplo, de Marruecos, que ha prometido, ¿no?, tomar Ceuta y Melilla, o incluso ha amenazado las Islas Canarias, dirías que delegarías esa responsabilidad a Europa, ¿no? Vale, me parece bien, yo también, la verdad. No creo, insisto, porque tampoco creo que España tenga el músculo financiero como para gastarlo en eso. Y luego hay una parte de todo esto que tiene que ver con teoría de juegos, de esto hemos hablado mucho, ¿no? El dilema del prisionero, que es la cuestión de confianza. O sea, hay un punto donde el hecho de tú tener... pues funciona también como cuando se empiezan a militarizar a lo bestia las fronteras, o tener que un país que aparentemente no necesita armas nucleares de repente desarrolla armas nucleares, como, hostia, los vecinos van a empezar a mirar y van a empezar a desarrollar armas nucleares, o van a empezar vas a legitimar que alguien también pueda mover fichas hacia tu frontera. Es decir, si no hay un riesgo real, o al menos, porque en el caso de Marruecos puede haber un riesgo real, pero tenemos alianzas que nos pueden defender, es decir, ya estamos en un statu quo que más o menos es estable. No hay por qué desbalancearlo, ¿no? Eso es un poco no sé cómo lo ves. Pues sí, que estoy bastante de acuerdo con ello. Así que, ¿alguna cosa más que comentar sobre el debate nuclear? No, que se nos ocurra el nombre de la sección porque esto es un desastre. Y nada, hoy la verdad que ha sido un debate fácil.
De barrita de bar, ¿no? Un poco. De barrita de bar, pero fácil. Todos van a ser un poco de bar. Sí, siempre. La barra, La del barra de bar. bar. ¡Eh! Puede ser, ¿eh? Buen nombre, ¿eh? Rompe un poco con lo de... Con el tema de que siempre ponemos cosas del mar, del agua, del Bueno, pez. pero seguro que a alguien se le ocurre algún juego de palabras ahí náutico. La barra del bar. La barra del mar. Ya, pero la barra del mar no... La barra del mar. Es un juego de palabras. En vez de la barra del bar, la barra del mar. Te voy a traer uno que te va a gustar más. Ya, y lo sabes. Uf, la barra del mar me gusta mucho, ¿eh? Y que sea una barra de bar, la cabecera, como submarina. En plan Bob Esponja, ¿no? Sí. La barra del mar es buenísima. No me gusta. A mí me encanta. Bueno, que a mí no. Vamos a hacer una encuesta. ¿La barra del mar sí o no? O bueno, si alguien tiene otra, que la diga. Pero la barra del mar me parece increíble. De hecho, igual es la mejor que hemos hecho hasta ahora. ¿eh? Odio cuando tengo ideas que Pero si te no tienes gustan. ninguna idea. Pero si te lo he dicho yo, esto. La barra vale. del mar. Sí, no, sí. Bueno, Te iba a decir que odio cuando tengo ideas que te gustan sabiendo que puedo tener ideas que son mucho mejores. bueno, pues si traes una mejor, La voy a traer. vale. Pues nada, ahí queda la barra del mar. De momento. De forma... También, me pega también como a una canción de Maná, ¿no? La barra del mar. Clavado en el mar. Bueno, vamos al anzuelo, que tenemos unas cuantas cosas que contar, porque nos han escrito mucho y bien. Así Venga. que vamos al lío. David, tenemos una persona que se lleva hoy todos los vítores, Vale. ¿vale? Que es Jesús Medina. Jesús Un Medina. aplauso para Jesús Medina. Jesús Medina, sinagoga, ¿Por qué? tiene todas las religiones en su nombre. Es verdad. Jesús Medina, muy bueno. Nada, muchas gracias. Recordemos que Jesús Medina lo que ha hecho ha sido suscribirse, unirse, ¿no? Es miembro. Es miembro de Member. la pecera de memorias, así que muchas gracias, Jesús, por todo tu apoyo y por hacer que este proyecto sea posible. Dicho esto, vamos con Radio Whitpuck, que nos ha comentado... Preguntan mucho. Sí, nos ha hecho una pregunta. Se ha quejado un poco, la verdad. Ah, Cuéntanos. vale, pues nos dice: Olis, soy la que les pidió que creen su país ideal antes de que se fueran de vacaciones. Nombre, sistema político, bandera, geografía, continente, todo. Me prometieron una sección y la sigo esperando. Joder, pues tampoco la hemos traído hoy. Pues no la hemos traído hoy, pero era para que lo pongamos en el calendario. Vale, pero lo de la bandera... Bueno, íbamos a hacer la bandera Claro, de... entonces Vale. te iba a proponer, ¿qué te parece si el miércoles hacemos esto y el jueves hacemos la bandera para el país? Vale, me parece ¿Vale? fantástico. Y ya con Muy eso, divertido. pues tenemos dos secciones solucionadas. Bien, bien. Venga, vamos con Red Wolf 88, que recordemos, habrá nacido en el 88. Sí. ¿No? Nos confirmó que no Nos lo tenían confirmó. nada que ver con ninguna cuestión ideológica Que relacionada no con tenía el- nada que ver con la Alemania de los años 30, o sea que no hay problema. Sí. ¿Qué nos dice Red Wolf? Hoy es de banderas todo. Sobre la bandera de mi querida región de Murcia, decir que el color de fondo tiene también su porqué. Y es que ese tono carmesí tiene el nombre propio de rojo Cartagena, al ser el color de la bandera de la ciudad, motivo por el cual se usó. De hecho, está registrado en el sistema Pantone como Pantone 202C. Toma ya. Ese dato que nos llevamos. Postdata. Para el anzuelo. ¿Qué mujeres diríais vosotros que han sido las más influyentes de la historia y cuáles son vuestras favoritas? Tenemos un vídeo de mujeres en la historia de hace 1000 años en Memorias de Pez, en el que ahí aparecen muchas. ¿No estaba haciendo, no hizo también otro Paula de mujeres de la historia? Me Creo quiere que sonar. puede Algo, ser, algo hay por ahí. puede ser. Lo primero, el detalle del rojo carmesí Cartagena, brutal, ¿eh? Sí, muy curioso. Muy buena curiosidad, Interesante. así que muchísimas gracias por eso. La verdad que nosotros no lo sabíamos. Y respecto a mujeres, ¿qué podemos decir por ahí? Pues mira, se me ocurren varias. ¿Vale? Dos de ellas tienen el mismo nombre y una es inglesa y otra es española. ¿Vale? Creo que con eso estoy diciendo todo. Dilo. Isabel. Ah, Isabel, vale. No sabía por dónde ibas. Ah, ¿no? No. Vale. No. Pues sí, yo creo que son grandísimos puntos de inflexión en la historia, tanto en sus países como en la historia global. Bueno. Es que si quiere... Sí, no. Sí, Me voy a ir más atrás. Es que, claro, a mí cuando me preguntan como que más influyente de la historia, siempre tiendo como a pensar en irme más Muy atrás en el lejos, tiempo, porque evidentemente han tenido más tiempo que influir. Esto lo hemos hablado alguna vez, Claro. ¿no? Entonces ahí se me ocurre Cleopatra, ¿no? Es un ejemplo clave. Y también, que además yo creo que no se oye mucho cuando se habla de mujeres en la historia,
y es un caso súper interesante el de Teodora de Bizancio, que era, gobernó con Justiniano, que fue uno de los grandes de Bizancio también, y A mí me gusta mucho la historia. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que aparte de tener una historia interesantísima, tuvo mucho que ver también en el desarrollo del Imperio Bizantino. A mí me gusta mucho la historia de María la Judía, ¿Vale? que es una alquimista del siglo I, si no recuerdo mal, que, bueno, lo que hacía era a escondidas todo tipo de experimentos y de tal. Me gustan mucho esas, no es la más influyente de la historia, pero me gustan mucho esas Anecdótico. historias de ahí haciendo cosas en la clandestinidad, ¿no? Por el bien del progreso. Luego podemos hablar, ¿no? Pues si hablamos de gente así científica. Hombre, has mencionado a María la Judía, Marie Curie, hay es que uno de los hablar de grandes ella. ejemplos. Luego, Rosalind por Franklin. ejemplo, si hablamos de España, pues yo que sé, por ejemplo, la Pasionaria tiene una influencia muy grande, ¿no? Pero hombre, estamos preguntando, la mujer más influyente de la historia, no creo que sea la Pasionaria. No, estamos dicho de España. No, pero que digo que la pregunta es cuáles son las... de vale, la historia. que no sí, se nos pero olvide bueno, que esa es la pregunta. Bueno, estamos hablando ya aquí un poco... Vale, bien. Sí, no, a ver, por ejemplo, de historia más actual, por ejemplo, mujeres con mucha influencia... Thatcher. Y te voy a decir Thatcher, Merkel, ¿no? Seguramente pasen a la historia. Bueno, pues ahí hay... Ujú. ¿Algo más que se te ocurra? Hombre, pues muchísimas. O sea, si nos ponemos aquí a hablar podemos estar un rato largo. Pero yo iba más como por el debate de cuál es la más de la historia. Ya, sí. Bueno. No sé si tú tienes alguna... No se me ocurre así nadie más importante que los que hemos dicho, ¿no? Cleopatra igual, ¿eh? Cleopatra posiblemente sea el personaje histórico que más ha dado que hablar. Siempre se habla mucho de Juana de Arco, ¿eh? Bueno, también es verdad. Joder, se nos ha olvidado. Pero como se mete mucha leyenda ahí siempre... Esto estaría guay preguntarle a Paula. A ver María Pita en España, ¿eh? Estaría guay preguntarle a Paula. María Pita también. liderando a las tropas coruñesas y al pueblo coruñés contra la invasión de la contraarmada. Para el que no se sepa esa historia, tenemos un vídeo de la Invencible inglesa que es brutal. Pues mira, no me acordaba yo de ese. ¿Qué te parece si le preguntamos a Paula? No sé Vale. No sé cómo hacerlo. O sea, ¿hay alguna forma que podamos... que se grabe un vídeo? Sí, le podemos decir. Ay, que se grabe un vídeo y que lo... ¿Cómo lo ves? Bien, ¿Sí? si quiere. Venga. Sí. Hola chicos, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada me presento para quien no me conozca todavía, soy Paula. Y nada, vengo a responder aquí a la pregunta que le han hecho en el anzuelo, en la pecera de Memorias, acerca de qué mujeres me parecen más poderosas e influyentes. Y nada, he de decir que bueno, los ejemplos que han traído Borja y David me parecen muy, muy acertados. Son muy buenos ejemplos, yo diría las mismas mujeres. Y sí que es verdad que hay un montón de mujeres que a lo largo de la historia han tenido muchísimo poder, muchísima riqueza, muchísima influencia, que han tenido vidas muy, muy curiosas o vidas muy duras y que apenas se les conoce, pero bueno, no pasa nada porque tanto en la pecera de Memorias como en Memorias de Pez os iremos trayendo pequeñas historias o historias de estas mujeres para que vosotros también las conozcáis y las podamos dar un poquito de voz. Pero bueno, no me voy a liar mucho y voy a dar un par de ejemplos acerca de mujeres que me han parecido muy poderosas e influyentes. Y una de ellas, sin duda, es María, la madre de Jesús, que es una pieza clave en el cristianismo y bueno, ha sido una mujer, un referente y conocida mundialmente. Influyó tanto artística como culturalmente a lo largo de los siglos. Así que me parece un buen ejemplo para traer aquí. Otro ejemplo que podría mencionar es el caso de Leonor de Aquitania, una mujer muy influyente y poderosa en época medieval y que todos los franceses e ingleses conocerán segurísimo. Se le conoce por ser la madre de Ricardo Corazón de León y por su participación en las cruzadas, pero también por el desarrollo de ese amor cortés, ese amor idealizado que todos conocemos. Y bueno, siempre que se habla de la Guerra de los 100 años, se busca como origen a Leonor de Aquitania. Y nada, al mismo nivel que en Europa, como es Leonor de Aquitania,
tenemos un referente aquí también en Castilla, en la historia de España, que quiero mencionar porque me parece una mujer muy, muy curiosa y que tuvo muchísimo poder, que se llama Leonor de Guzmán. Y que, bueno, a pesar de ser la concubina de Alfonso XI, o sea, la amante, tejió una red de influencia muy grande. Y, bueno, uno de sus hijos llegó al trono después de una guerra civil, también muy conocida en la historia de España, contra Pedro I el Cruel. Y gracias a que el bando del hijo de Leonor de Guzmán ganó, de Enrique, se instauró la dinastía Trastámara en Castilla. Entonces, gracias a eso, llegó luego más tarde Isabel de Castilla, Isabel la Católica, a reinar. Así que también me parece un ejemplo muy bueno. Y nada, con estos 3 ejemplos ya termino. Espero que os den ganas de saber y conocer más acerca de estos 3 ejemplos. Y si queréis que hagamos o contemos la historia de alguna mujer en particular, dejárnoslo por aquí en comentarios. Gracias. Venga, vamos a la siguiente. Venga, Omar Teixeira Rivas. ¿Qué dice? Buenos días. Uf, espera, que me ha pegado una pechusca al pecho de repente. Que estoy malito. A ver si me va a pegar otro desmayo otra vez. Venga. Joder, estoy leyendo yo todas, no lees tú Vale, la ninguna. leo yo. Lela, Buenas, vale. David y Borja. Espero que las vacaciones os sentaran genial. Una pena no haber asistido con los demás memoriónicos y ustedes al evento. El trabajo me lo impidió. No pasa nada, habrá más. Os traigo una pregunta. Yo trabajo en una empresa internacional llamada Grupo Costa Food. No sé si se podrá comentar el nombre. Bueno, pues ya lo hemos comentado. Bueno, La cosa es que veo que está evolucionando y aumentando la empresa y me gustaría invertir en ella de algún modo. Bueno, ¿a partir de qué punto una empresa o negocio puede entrar en bolsa o para que la gente pueda invertir en ella? ¿Existe algún modo? Bueno, no hay un punto exacto. Es decir, cualquier empresa puede decidir entrar en bolsa. Otra cosa es que lo decida o no. En el caso de las empresas que deciden entrar en bolsa, salir a cotizar, lo que pasa es que tienen que cumplir una serie de requisitos y muchas veces esos requisitos cuestan dinero y hay muchas empresas, porque si una empresa es súper pequeña, igual no le compensa el dinero que le conlleva salir a bolsa, pues no le compensa, ¿no? Pero por lo general, oye, cualquier empresa puede salir a bolsa, es más una decisión de la dirección y del consejo de administración el sacarla a cotizar. Y una vez sale a cotizar, pues es tan fácil como comprar acciones, ¿no? Lo que pasa es que hay empresas que son más accesibles porque imagínate una empresa que las dos valen 100 millones, pero una está repartida en 1 millón de acciones y la otra en 10 millones de acciones. Pues la que está dividida en 10 millones de acciones va a ser más fácil entrar con menos dinero porque cada acción vale un poquito menos. pregunta, que creo Sí. que también preguntaba ahí un poco por ahí. Porque esta además yo te lo he preguntado y alguna vez me has explicado que también hay formas de invertir en empresas que no están en bolsa, ¿no? Sí. Lo que se llama capital riesgo, ¿no? Eso es. Tú hay veces que cuando una empresa necesita dinero hace lo que se llama una ronda de financiación y entonces contacta de forma privada o hace anuncios para que la gente acuda a esa ronda de financiación y entonces lo que hacen es ampliar el capital de lo que dicen, sacamos nuevas acciones a la venta, pero se tienen que negociar de forma privada con la propia empresa. Problema, cuando tú quieres vender esas acciones, alguien te las tiene que comprar, no las puedes poner en bolsa y que las compre cualquiera, sino tienes que tú llegar a un acuerdo con alguien que te compre esas acciones. Ahí está el tema. Por tanto, el capital riesgo podemos decir que es mucho más ilíquido porque depende de que vendan la empresa o de que alguien te quiera comprar esas acciones para que tú recuperes tu inversión. En el caso de la bolsa, como cotiza todos los días, tú las puedes vender al precio en el que estés en ese momento y listo. Bien, Muy bien. pues vamos a la siguiente pregunta. Nicolás Carvajal dice: hola chicos, qué bueno que volvieron, se extrañaba el informativo. Saludos desde Tucumán, Argentina. Dice, para el anzuelo, primero David, ¿para cuándo el invitado de la farmacéutica? No sé a qué se refiere. Sí, Dijimos yo que sí. íbamos a traer Sí. Esta persona ya nos ha ido comentando. Es una persona que tiene ELA. De hecho, Sí. nos ha comentado a veces un poco hablando sobre su caso. De hecho, creo que la pregunta sigue y mira, nos dice, mi neurólogo me pidió un estudio de panel genético para saber si tengo una mutación determinada, que nos da a los que nos diagnostican a los jóvenes menos de 30 años. Yo tenía 26 y actualmente tengo 31.
para ver si tiene esa mutación y poder entrar en un ensayo que está en fase 3. Bueno, justo ayer hablé con nuestro compañero ¿Ah, sí? en común. Vale. No sé si... Es verdad que últimamente tenemos como muchas cosas. Tenemos un poco de agenda apretada, pero Sí, si quieres tenemos que editar unos cuantos vídeos de tenemos entrevistas. mucho que hacer y tenemos ahí alguna entrevista, pero bueno, lo podemos materializar. O sea, si tú lo ves bien... Sí, yo ver bien lo veo. Pues Una entrevista más en la pecera, no estaría mal. Pero intentemos no que sabemos cuándo. en no más de 2 meses, algo así. Algo ¿vale? así, vale, venga. Y luego dice Borja, ¿cómo ves la administración de Traoré en la actualidad? Ya vi el vídeo de Memorias y creo que hay nuevas novedades. ¿Ves aceptable sus políticas de nacionalización de ciertas empresas? Hombre, por lo general, las nacionalizaciones de empresas en países poco desarrollados no suelen acabar bien, porque acaban siendo un nido de corrupción y acaba siendo un nido de que el Estado, el gobierno, ponga a sus amigos y leales al frente. Y eso lo que hace es que al final, si no pones a profesionales y pones a tus amiguitos a llevar empresas grandes y complicadas, relacionadas sobre todo con la extracción de materias primas, pues lo que ocurre al final es que acabas teniendo empresas públicas ineficientes. Y eso acaba arruinando al país y es una mierda. Se nos ha olvidado comentar una cosa, ahora que nos han preguntado sobre Traoré, que... no sé si lo has visto tú, es que no estoy muy seguro de esta noticia, ¿vale? Pero creo que se quieren salir las juntas de la jurisdicción del Tribunal Internacional. Bueno, no sé si te... no lo he visto, pero una cosa más de las juntas, vamos. En fin, por lo general, son gobiernos malos, débiles, y que de momento no están teniendo ningún éxito en estabilizar sus países y en hacer frente al yihadismo. Aparte de eso, además, hay que comentar que Traoré lo que hace siempre es da un anuncio que parece que va a ser el cambio espectacular cada vez que sufre un ataque. Es decir, si os fijáis cuando Traoré saca sus anuncios y hace sus grandes frases en las que vamos a acabar con no sé cuánto, y vamos a hacer no sé qué, y vamos a devolverle al pueblo la tierra y todo esto, siempre lo hace después de sufrir un ataque y sufrir un ridículo militar. Para la gente que no lo sepa, recordamos que Traoré es un líder revolucionario, dictador de la Junta Militar de Burkina Faso, ¿vale? Faso, un político que ahora, bueno, político sí, un líder que está un poco como de moda, ¿no? Sí, por ese imita tipo un poco de... lo que fue en su día Tomás Sankara. Sí, un discurso muy marcado anticolonial, también anti-yihadista. Uh-huh. Que claro, que nos hemos puesto a hablar de esto, yo creo que hay mucha gente que no sabrá quién es. Y cercano a Rusia. También Y importante tenerlo. De hecho, el grupo Wagner está desplegado en Burkina Faso, echándole una mano a la Junta. En el antiguo Alto Volta. En el antiguo Alto Volta, sí, señor. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos por este lunes. Creo que ha quedado un programa muy chulo. Sí. Y nada, nos vemos pronto pronto no, mañana. Hoy sacamos videazo, ¿eh? Videazo hoy. Hoy tenemos uno de Vamos a hacer hoy, de los grandes. Importante esto. Vamos a el de Palestina, el conflicto entre Palestina e Israel, explicado en no sé cuántos minutos. Porque el que teníamos, es el vídeo más visto de todo el canal, tiene ya muchísimo tiempo. Se ha quedado muy desfasado. Actualizarlo. Sí. Tanto a nivel gráfico en todos los sentidos. como a nivel de guión. Entonces, bueno, pues lo sacamos hoy. Sí. A ver qué tal sale. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en próximas aventuras. Hasta la próxima.